una de las cosas que vamos a hacer en este programa es partir, por ejemplo, de un modelo como este. ¿Ok? Fíjense, este es un modelo de 2 niveles desarrollado en ETABS, donde estoy considerando un fenómeno de interacción sobre la estructura para un determinado tipo de suelo con unos factores de reducción de respuesta. Tengo acá una información a nivel de diseño estructural. Pero fíjense acá, tengo una condición de apoyo que he llamado ISE, interacción sobre la estructura, una condición de apoyo flexible. Y lo interesante es que actualmente esta herramienta nos permite desarrollar este tipo de análisis primeramente, mediante el Link Properties. El Link Properties me permite asignar funciones de impedancia. Si yo me voy a alguno de estos y doy acá modificar, vamos a conseguir acá una información asociada a rigideces verticales, rigideces laterales, rotacionales y de igual forma asociada a los amortiguamientos. ¿Okay? Esto es respuesta de tipo elástico aplicando las expresiones que están en la documentación que le acabo de indicar. Pero adicionalmente, utilizando el mismo software, ustedes pueden perfectamente utilizar el módulo automatizado que está solo para cimentaciones superficiales. El área de pilote ya lo hemos visto, se atiende de forma muy diferente, una área bastante compleja. Y si yo doy acá a modificar, yo puedo asignar las propiedades del terreno desde el punto de vista de análisis de interacción. Y en un modelo como este, una de las cosas que hacemos es validar numéricamente cada resultado que arroja el modelo contra cálculos manuales versus el módulo automatizado del software y los resultados son exactos, ¿ok? Con diferencia en el tercer decimal. Es increíble el acople entre el módulo automatizado del software y estas expresiones. En realidad, no es que estamos descubriendo el agua tibia, como dicen por allí, es que realmente la rutina de programación que tiene el software son los métodos que ya estaban contemplados en esta documentación, que es la que venimos utilizando a lo largo de 10 años, que ya ahora está mucho más limpia en la última guía de aplicación práctica con interacción sobre estructura y ya incluso viendo fenómenos más interesantes como por ejemplo la respuesta de estos sistemas estructurales de periodo corto que responden mucho ante el fenómeno de interacción. El siguiente nivel sería, por ejemplo, analizar una estructura como esta. Y decimos, bueno, pero esta se ve más sencilla que la otra, sí, pero es una estructura arriostrada con base flexible, pero esta base flexible ya no es elástica. Esta base flexible ahora es de tipo inelástica o de tipo no lineal. Resulta que acá en la base, si yo me voy ahora acá al menú Define, me voy al Section Properties, ya esto no lo puedo hacer automatizado y ahora hay que tener una información que tengo que darle a la herramienta. Yo vengo acá y yo deseo hacer un análisis de pushover sobre este sistema. Ok, ¿cómo considero la no linealidad de la base? Bueno, resulta que si yo marco acá la respuesta vertical o la horizontal, ahora consigo una curva donde tengo un comportamiento en la zona en compresión y un comportamiento en la zona de tracción. Este set de valores se debe construir en función de las características de la cimentación. Una cimentación que está en un suelo de 180 metros sobre segundo, tiene un desplante de 1 metro, posee un ángulo de fricción de 30 grados y tiene una baja compactación. Imagínense, esto es interesantísimo porque ahora puedo construir un modelo con respuesta no lineal que me simula lo que ocurre en la zona de tracción, la zona que evidencia el levantamiento y la zona en compresión. Y en este caso estoy utilizando un modelo con respuesta histerética de tipo cinemático, que se adapta muy bien a estos mecanismos de respuesta, también en función de otras investigaciones que han estado enfocadas a la respuesta a esta área. Tengo que dar ciertos parámetros de rigidez efectiva para los análisis modales. Y las respuestas horizontales son diferentes, porque lo que sería la respuesta por empujes pasivos, por fricción, también cambian. Entonces, esta es otra gráfica. Entonces, en herramientas como esta, vamos a poder entender qué es lo que debo hacer para yo poder desarrollar un análisis de este tipo. Pero si ya luego ustedes quieren pasar esto al siguiente nivel, entonces vemos acá otra herramienta basada en elementos finitos, el software Civil FEM. De igual manera, el día de mañana, si ustedes trabajan con otra herramienta en elementos finitos, si dominan estos conceptos, esto es perfectamente extrapolable a cualquier otra herramienta. En este caso, yo tengo analizado la misma estructura. Ven acá los resortes, son estructuras de base flexible. Y resulta que para este caso como tal, yo tengo acá unos resortes. Bueno, vamos a revisarlo. Por ejemplo, este resorte vertical, yo lo doy acá clic, voy a mostrar la gráfica y fíjense, esta es la misma gráfica que he añadido en el SAP. Es la misma que tengo en el SAP. Acá tengo la zona de tracción, que es muy baja para esta cimentación, y la zona en compresión. Sin embargo, esta cimentación
tiene una información acá asociada que hace que exista una resistencia al levantamiento, por muy baja que sea, existe, y también hay una capacidad de la compresión. Entonces, cuando desarrollamos acá un análisis de pushover y comienzo a ver los resultados, vamos a verlas deformadas. Fíjense que ya desde los primeros steps ya hay una condición de levantamiento. Estoy en lo que sería empujando la estructura de izquierda a derecha. Ya tengo una condición de levantamiento acá y una condición de compresión. Si yo sigo empujando la estructura, me voy a ir a los steps más altos. Vámonos hacia, creo que por acá, 140 y algo. Ya tengo importantes desplazamientos laterales, pero fíjense, lo importante es que acá hay una condición de respuesta no lineal. Ese que les mostré ahora, el vertical, pero si yo les muestro, esta es la resistencia pasiva. Vamos a echarle un vistazo. Vean cómo es la gráfica de resistencia pasiva. ¿Okay? Vamos a echar un vistazo a la resistencia por fricción, que está en función también de la carga axial actuante sobre la cimentación. Se parece a la pasiva, sin embargo, los valores son ligeramente diferentes, otros mecanismos de disipación de energía, pero en este caso realmente estoy haciendo un análisis estático no lineal y llevando esto a la condición de falla. Interesante será que esta cimentación que les mostraba en la presentación puede ser tan flexible que nunca alcance la falla, pero la otra pregunta sería, bueno, y hay una condición de empotramiento y dimensión que sí origine la falla en los arriostres y que se asemeje a lo que ocurre en base rígida, incluso a lo que ocurrió en el ensayo de esta estructura. Bueno, si nos vamos a unos steps mayores, vámonos hacia, creo ya por acá 150, vamos a irlo aumentando. 151, 152, 153, 154. Fíjense que ya se movió el arriostre. Esto puede evidenciarlo con mecanismo de plasticidad ya que ustedes deseen ajustar. En este caso pueden trabajar perfectamente también hasta con grados de acero específicos que ustedes deseen incluir en el modelo. Pueden trabajar con tensiones de Bouwmeester. O sea, realmente esto ya depende del mecanismo de plasticidad que desea evidenciar el proyectista. Si me voy acá al siguiente, vamos a ver, ya comienza a ver mayores deformación. Seguimos aplicando y hasta que hago fallar el arriostre. Resulta que esta condición no se alcanza para ciertas rigideces de cimentación. Se alcanza es para unos valores de rigidez en la base, pero que no es simplemente poner una rigidez. Esta es una zapata de 3x3 que está empotrada a 3 metros, pero hay un suelo asociado. Entonces hay otro tipo de zapata que puede ser de 2x2, que también puede lograr el mismo mecanismo de falla para otros tipos de suelo. ¿Qué es lo interesante de eso? Que cuando tenemos este tipo de estructura donde lidiamos con el levantamiento, en función de eso es que se publica este documento FEMA 2139, para incluso en muchos casos a lo largo del documento ellos indican, bueno, se asume resistencia al levantamiento igual a 0, es decir, es como que se levanta y punto. Ajá, pero la otra pregunta sería, bueno, pero ¿y yo no puedo lograr una condición de empotramiento que yo pueda garantizar el mecanismo de respuesta de base rígida? Sí, pero lo que va a ocurrir es que hay un desplazamiento acá asociado, que ojo, es positivo porque me habla de utilidad, pero no puede ser excesivo. Porque si ese desplazamiento lateral es excesivo, podemos tener problemas de golpeteo en estructura existente, podemos tener daños de elementos no estructurales, podemos tener también desplazamientos excesivos que afecten el desempeño de la estructura si nos vamos a otras evaluaciones de desempeño especificados por la AC 4117 o los documentos derivados del ATC, del FEMA, etcétera. O sea, eso va a depender del criterio que esté utilizando el proyectista. Entonces, lo interesante es que ahora cuando vamos a cualquier código AC7-2016, nos vamos a la AASHTO de Puentes, nos vamos a cualquiera de esa documentación, vamos a conseguir evaluación del desempeño en función del desplazamiento y vamos a conseguir en toda esa documentación que sí, ustedes pueden trabajar con base rígida, no hay ningún problema. Pero en los casos donde ustedes deseen de realizar, por ejemplo, análisis por desempeño basado en desplazamiento, que es algo que exige la guía de diseño sísmico del 2011 de la AASHTO, por ejemplo, ahí hay que considerar la flexibilidad de la cimentación, una estructura de puente que posee pocos apoyos, que puede tener problemas de redundancia en ciertos casos, etcétera. Entonces, en ese caso será importantísimo considerar estas condiciones en un análisis de pushover, porque no va a ser para nada representativo un pushover de base rígida con un suelo flexible, una cimentación que se levante, etcétera. No va a representar para nada lo que ocurriría en condición de base rígida, ¿ok? Entonces, esto como para cerrar un poco las ideas y ver un poco hacia dónde se dirigió este mundo. Ojo, que hace 5 o 6 años cuando hablaba de esto yo decía hacia dónde nos dirigimos y ya puedo decir hasta por dónde vamos, ¿ok? Porque realmente ha sido increíble
todo lo que ha pasado y como les decía, partimos de acá modelos de base flexible en condición elástica donde tenemos una rigidez y un amortiguamiento asociado. Esto podemos perfectamente desarrollar análisis con espectros de respuesta. Podemos trabajar con espectros, y sería el caso más convencional, pero de igual forma también podemos utilizar análisis tiempo-historia. ¿Okay? Podemos asignar acá nuestro análisis tiempo-historia, efectuar el análisis con tiempo-historia y evidenciar las respuestas como les indicaba a lo largo de la presentación. Y esto que les decía acá, bueno, con herramientas como esta o equivalente, ustedes pueden asignar la condición de no linealidad en la base para que con esta condición de no linealidad ustedes puedan incluso desarrollar análisis tiempo-historia. Fíjense, en este caso tengo asignado el terremoto de Chichi, por ejemplo, terremoto bien famoso, y en este caso entonces este terremoto lo aplico a esta estructura para evidenciar mecanismos de rotación, levantamiento, desplazamiento. Incluso con herramientas como esta puedo estimar lo que es la disipación de energía en el apoyo, y claro, todo esto es insumo valiosísimo para evaluación de estructuras existentes. Por ejemplo, si ustedes quieren pasar al siguiente nivel en evaluación de estructura existente, tenemos que aplicar interacción sobre estructura. Muy cierto, una estructura nueva donde yo aplico mi condición de base rígida y garantizo los mecanismos para que eso ocurra, excelente, pero es que ya sabemos por terremotos pasados, México, Chile, Christchurch, etcétera, ya sabemos que realmente al estar la condición de base flexible, sí, puede que haya disipación de energía que reduzca la fuerza, pero es que ese no es el problema. Es que ahora diseñamos en condición de control de desplazamiento. Ahora hablamos de un nivel de desempeño basado en desplazamiento. Entonces, por eso es importante hacer referencia a estas cosas. ¿Está bien? Entonces, bueno, los que estén interesados en seguir estudiando esto, participar en este programa de formación y que podamos seguir conversando de estas cosas, les dejo acá la web donde está toda la información relacionada con nuestro programa de Ingeniería Sismogeotécnica e Interacción sobre la Estructura. Este es un programa excesivamente denso. La información que se ve acá es muy densa porque aborda no solo interacción sobre la estructura, es que tenemos que partir desde dinámica de suelo. ¿Okay? Son 6 semanas fuertes, empezamos el 22 de junio. ¿Okay? La idea acá es dominar la normativa, todo lo que es ACE 716, 4117, los documentos FEMA, NER, base de datos del PIR de California, ¿okay? Que trabajamos con toda esta información. Los software son una cantidad importante de software que utilizamos acá. Vamos a trabajar con el Shake, con el Deep Soil, con el Seismosignal, Geo5, estos software que son del área de licuación, con DynaEnel, Pilot, TAP, CivilFem. Incluso en alguna sesión hasta les mostraré otras cosas que también pueden utilizar. El alcance del programa es trabajar con amenaza sísmica, determinación de parámetros sísmicos, descargar y escalar registro sísmico, hacer caracterizaciones de terremotos, trabajar con herramientas para poder hacer ese tipo de análisis, efectuar análisis de respuesta sísmica de sitio, el gran misterio de la respuesta sísmica de sitio, un ingeniero que se le llama el ingeniero del área sísmica que hace el análisis de respuesta sísmica de sitio, pero que no se entiende bien, él solo nos hace llegar un espectro, pero no entendemos qué es lo que está haciendo. Bueno, ese misterio lo resolvemos acá utilizando Shake y Deep Soil. Todo este tipo de análisis lo hacemos tanto con Deep Soil como con Shake y van a ver las diferencias de ambas herramientas. Unas son más, hay una que es muy potente respecto a la otra en un área y bueno, cosas que ya se ven al detalle. La parte de licuación es importante incluirla acá porque hablar de sismogeotecnia y no mencionar la licuación no tiene ningún sentido. De manera entonces que abordamos el método más reciente de Boulanger para evaluar fenómenos de licuación, pero además utilizamos un software de la casa GeologySmicky que además les hago la comprobación manual del método de cálculo de potencial de licuación contra lo que arroja el software. Es increíble porque también los resultados dan exactos, dan excelentes para que puedan de igual manera entender cómo funciona una herramienta de este tipo. Y muchas veces decimos, bueno, y si yo tengo un puente donde hay un pilote y el suelo es potencialmente licuable y en un terremoto, bueno, hacemos un análisis de diseño en suelos potencialmente licuables también, pero para llegar acá es porque tuvimos que entender todos estos tópicos para poder involucrarnos con diseño de pilotes en suelo potencialmente licuable. Un aspecto interesante antes de pasar a la rigidez dinámica es entender bien el balasto, entender bien la interacción estática suelo-estructura, de dónde viene ese balasto, cómo se obtiene, cómo lo calibro. Si yo tengo una dimensión de cimentación y
y tengo un suelo que hasta 10 metros tiene unas características y más abajo tiene otra, ¿cómo yo puedo obtener un balasto que sea confiable en mi diseño? ¿Qué, si yo soy geotécnico, qué le puedo recomendar al estructural? Si soy estructural, ¿cómo puedo estimar un balasto de manera adecuada de la mano del ingeniero geotécnico? Bueno, eso lo vemos primero acá. Dominado este tema, entonces ahora sí vamos a hacer interacción sobre la estructura dinámica. Vamos a trabajar con interacción inercial y cinemática, vamos a aplicar los códigos, vamos a modelar y analizar edificios con el software ITAPS, con SAP 2000, con CivilFEM, con todas estas herramientas, de desarrollar análisis tiempo-historia. Vamos a ver cómo desarrollar un análisis pushover utilizando esta información que les mostré hace un momento. Y bueno, ya el detalle lo pueden conseguir en nuestra web. Incluso si requieren más información, ustedes bajan acá y cuando dan clic en solicitar el folleto detallado, al hacer clic acá les pedirá su información para que puedan entonces descargar lo correspondiente al catálogo y ya se los voy a mostrar. Si descargan el catálogo van a poder conseguir una descripción bien detallada del programa. Van a poder conseguir acá todo en qué consiste este programa, quién está dirigido. Pueden revisar con detalle cada uno de los módulos. El primero, sismología y terremotos. Luego, introducción a la respuesta sísmica del terreno, parámetros sísmicos, filosofía de diseño sismo resistente. Esto también es interesante porque muchas veces el estructural dice, bueno, ajá, pero me voy a meter en un mundo de interacción sobre estructura, de análisis de licuación, de evaluación de amenaza, de respuesta sísmica del terreno, pero yo soy estructural y quiero familiarizarme con los parámetros de diseño sismo resistente. Ok, entonces lo primero es dejar todos estos puntos claros para luego, bueno, mira, ¿usted qué quiere hacer? Respuesta sísmica de sitio. Vamos a hacer descarga de terremotos de la base de datos del PIR de California y podemos aplicar procesos escalatorios. No, es que yo quiero hacer únicamente análisis tiempo-historia. Ok, también podemos utilizar la misma base de datos y efectuar análisis tiempo-historia utilizando los software con el que estilemos trabajar tradicionalmente. En el programa trabajaremos con lo que les acabo de mencionar, pero estos procedimientos son perfectamente extrapolables a cualquier herramienta que ustedes utilicen convencionalmente. Todo lo que es la respuesta dinámica del suelo hay que entenderla completa, todo lo que es el comportamiento del suelo ante aplicaciones de carga cíclica para poder utilizar el Deep Soil, para poder utilizar el Shake. Y vamos a trabajar con Geo5, el nuevo módulo que tiene respuesta sísmica del terreno bidimensional. Esto está interesantísimo porque siempre estos análisis mediante esta herramienta lo hacemos de forma unidimensional, pero vamos a tener la oportunidad de comparar por qué un análisis unidimensional puede ser tan interesante en ciertos casos y por qué realmente en otros casos nos gustaría pasar a la segunda dimensión. Entonces, en ese caso lo vamos a hacer con Geo5, que podemos asignarles terremotos, de igual forma descargados de la base de datos, o podemos incluso construir terremotos artificiales utilizando el software. Eso también lo vamos a poder hacer allí. Como les decía, el módulo de licuación está excelente. A mí me encanta realmente porque hablamos desde lo más básico de la licuación hasta calcular con el último método de Boulanger, utilizar esta herramienta para hacer análisis de licuación y luego les muestro otra herramienta interesante que permite evaluar el comportamiento del terreno utilizando pilotes de grava, mejoramientos del terreno con pilotes de grava que se utilizan mucho para el caso de licuación, también para suelos blandos, suelos sueltos, etcétera, de manera que como para que podamos tener un dominio en esa área en específico. Y luego lo que les decía, interacción estática sobre la estructura, el coeficiente de balasto. Acá no vamos a utilizar una tabla para sacar el coeficiente de balasto. Acá vamos a estimar el coeficiente de balasto con un procedimiento que ustedes lo van a poder dominar sin ningún problema y después lo van a poder explicar de manera muy fácil. Si son geotécnicos al estructural, si ustedes no son estructurales geotécnicos, va a ser muy fácil poder desarrollarlo. Y luego, como les decía, vamos a interacción. Primero, entender los conceptos, ver qué ocurre con la interacción dinámica, cómo podemos desarrollar los modelos y empezar a lidiar un poco con esto. ¿Qué pasa con los sótanos? ¿Qué pasa con la disipación? ¿Por qué se dice que el sótano entonces el terremoto es más bajo en la parte baja del sótano? Toda esta información. Y luego, bueno, poder llevar esto al último nivel, que es ya la respuesta no lineal de estructura, trabajar con análisis tiempo-historia, con bases flexibles, elásticas o con bases flexibles inelásticas. ¿Okay? El alcance que aparece acá en el catálogo, se darán cuenta que está acoplado con todo lo que les he descrito anteriormente, un alcance bastante ambicioso. Les digo, es muy completo, muy interesante, porque bueno, el que quiera ingresar a esta área, de verdad que va a aprovechar al máximo todos estos conceptos para ponerlo en práctica
en sus proyectos. Pues esto va a tener incidencia en cada una de las cosas que ustedes desarrollan tradicionalmente. Y bueno, los profesores que les acababa de mencionar, el profesor Echesuría, mi persona, el profesor Freelance en el área sismo resistente, el profesor Joel Curreri de igual manera en el área sismo resistente y en el área de modelado de elementos estructurales.